¿Qué tal, estimados participantes del diplomado en Derecho Electoral? Mi nombre es Rafael Caballero, soy tutor de dicho diplomado y en esta ocasión se me ha dado la oportunidad de preparar para ustedes un material didáctico que confiamos que sea de utilidad para ampliar su conocimiento del módulo 4, en donde ustedes revisarán el tema de las autoridades electorales. En este sentido, quisiera comenzar por mencionar que a mi modo de ver existen dos grandes categorías de las autoridades electorales. La primera de ellas se refiere a las autoridades administrativas electorales, que propiamente son las que se encargan de organizar las elecciones y de alguna manera de desarrollar toda la dinámica que tiene que ver con la cuestión comicial. En ese sentido, las autoridades administrativas electorales tienen a su cargo atribuciones que se relacionan con la actualización y resguardo del padrón electoral, de la lista nominal de electores. También son los encargados de llevar a cabo las acciones de redistritación, de credencialización, de organizar y velar por las prerrogativas, administrar las prerrogativas que tienen los partidos políticos, de organizar en general las campañas, etc. Por otro lado, tenemos que las autoridades electorales administrativas, en el caso de México, se distribuyen fundamentalmente entre el Instituto Nacional Electoral y los organismos electorales locales, que a partir de la reforma electoral del 10 de febrero de 2014 se conocen de manera genérica como OPLES o organismos públicos electorales. Por otro lado, en el caso de las autoridades jurisdiccionales electorales, en esta categoría se enmarcan los tribunales electorales, tanto en el ámbito federal como en el ámbito estatal. Para el primer caso, tenemos el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Este se compone de una sala superior y de 5 salas regionales, una por cada circunscripción electoral, más una sala regional especializada que se dedica particularmente a resolver los conflictos que se desahogan por el procedimiento especial sancionador. Adicionalmente, en el caso de las entidades federativas, tenemos también tribunales estatales que igualmente a partir de la reforma de 2014 son integrados por designación del Senado de la República. Y eventualmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación también tiene incidencia en el ámbito electoral a partir de que resuelve controversias en torno a normativas en el ámbito electoral que se puedan estimar eventualmente contrarias al texto constitucional. Adicionalmente a estas autoridades se señala también como autoridad electoral la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. Sin embargo, pues bueno, esta autoridad no se enmarca en ninguna de las dos categorías que he planteado, en función de que pertenece más bien al Ministerio Público y su función es investigar conductas ilícitas tipificadas en el Código Penal y sobre todo en la Ley de Delitos Electorales, también producto de la reforma del año 2014. A partir de esta conceptualización o categorización genérica de las autoridades electorales, quisiera compartir con ustedes una visión panorámica de las autoridades electorales en la región latinoamericana. Para ello me he permitido echar mano de los estudios realizados por la doctora Irma Méndez de Hoyos, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, quien tiene una investigación bastante ilustrativa en torno a este tema. Y por principio de cuentas, pues creo que es conveniente señalar el perfil de quienes integran estos organismos. De acuerdo con estos estudios, nos podemos dar cuenta que quienes integran los órganos colegiados de estas instituciones electorales tienen un perfil particularmente de gente formada en el derecho, es decir, gente que pertenece al Poder Judicial y que se ha desempeñado como juez o como magistrado, y esto de suyo
implica o imprime cierta confianza a la integración de estos órganos, en la medida en que quienes pertenecen al Poder Judicial suelen ser percibidos como personajes incorruptibles, de buena reputación, y que pues el desempeño que pueden tener en estas instituciones pues puede ser justamente en concordancia con ese perfil, con esas características. Por otro lado, tenemos que los organismos electorales en la región latinoamericana suelen constituirse por integrantes que van de entre 3 y 9 miembros, y también se advierte una presencia importante de universidades o colegios de abogados en la integración de estos órganos, es decir, gente que proviene, aparte del Poder Judicial, de la academia. En algunos casos, como vamos a ver a continuación, se puede advertir que la integración de estos organismos suele tener participación en el proceso de designación de parte del Poder Ejecutivo. Es el caso, por ejemplo, de Argentina, Bolivia o Honduras, en donde el presidente de la República interviene en el proceso de designación de quienes conforman estas instituciones electorales. Y bueno, en la tabla que tenemos en pantalla, tenemos algunas de las principales características de estos organismos. Como ustedes pueden observar, hay países en donde tienen un sistema de autoridades electorales mixto, en el sentido de que hay una instancia jurisdiccional y una instancia técnica o administrativa que se encarga de la organización de las elecciones. En particular, resalta el caso de Chile y de México, en donde hay un organismo técnico y un organismo jurisdiccional. En la mayoría de los casos, como ustedes pueden observar, esta responsabilidad de autoridad electoral recae en instancias judiciales. También en la tabla pueden observar cuáles son los órganos públicos que intervienen en la designación de los integrantes de estas instituciones, y también el tiempo que duran en su encargo. Adicionalmente, tenemos una tabla, una columna, en donde se advierte en aquellos casos en donde existe un mecanismo de remoción para quienes integran estas instituciones, y en la última columna se advierte también aquellos casos en donde estas instituciones electorales han adoptado un servicio civil de carrera, un servicio profesional, en el ánimo de pues profesionalizar justamente a el personal que desarrolla las actividades de organización, de vigilancia y de sanción en el ámbito comicial. Y bueno, hablando de la profesionalización, me parece conveniente recordar que en el caso de México, el Instituto Federal Electoral ya contaba con un servicio profesional. Es una iniciativa de larga data, y que a partir de la reforma electoral del 2014 se le encomendó a la ahora INE la responsabilidad de diseñar e implementar un sistema de profesionalización a nivel nacional, es decir, un sistema que incorpore el personal de los institutos electorales locales. Y por otro lado, también me parece igualmente conveniente señalar que en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, desde hace tiempo, se ha adoptado el modelo de la carrera judicial, con la intención de profesionalizar al personal jurisdiccional del tribunal, y que en la actualidad se están llevando a cabo las acciones necesarias para adoptar un sistema profesional administrativo. Esto permitirá pues que todo el personal del tribunal en su conjunto se inscriba en una lógica de profesionalización. Adicionalmente, el Centro de Capacitación Judicial Electoral colabora ya desde hace un tiempo considerable, brindando cursos de capacitación, de actualización a los tribunales e institutos electorales de las entidades federativas, igualmente con la intención de pues actualizar los conocimientos, incentivar las habilidades del personal de estas instituciones, y pues llevar a cabo así una sinergia de esfuerzos en términos de profesionalización.
Por otro lado, quisiera referirme a dos aspectos que considero que debieran ser características inherentes a las autoridades electorales. Estoy hablando de la confianza y la legitimidad. Considero que las autoridades deben de tener cierta credibilidad, pues para que precisamente la ciudadanía y los actores políticos que participan en la contienda electoral, pues tengan confianza en el desempeño de estas autoridades y naturalmente esta confianza se traduciría también en confianza en los resultados. Y también estas autoridades deben de gozar de cierta legitimidad, pues para que las decisiones que tomen, pues sean acatadas sin mayores cuestionamientos. Sin embargo, de acuerdo con algunos estudios, por ejemplo Latinobarómetro, podemos advertir que, si se me permite la expresión, hay cierto nivel de déficit de confianza en las instituciones electorales y que además esta desconfianza se observa también respecto a otras figuras del sistema democrático, del ámbito público. Para comenzar, me parece conveniente señalar un dato muy revelador acerca de que solamente el 37% de los mexicanos se sienten cercanos a algún partido político, cuando el promedio de confianza en estas instituciones a nivel latinoamericano es del 40%. Esto, si lo interpretamos, digamos, en sentido inverso, lo podríamos entender como que entonces solamente el 60% de la gente, o que en este caso el 60% de la población tiene desconfianza o se siente distante de los partidos políticos. Por otro lado, el 37% de los latinoamericanos consideran que las elecciones son limpias, mientras que en el caso de México solamente el 26%, es decir, casi una cuarta parte de la población, o en este caso de la muestra. Y el Poder Judicial pues tampoco tiene altos grados de confianza, de acuerdo con estos estudios, ya que en un promedio de confianza entre los años de 1996 y 2015, pues el nivel de promediado es de 30%. El nivel más alto de confianza en el Poder Judicial fue en 1997 y el año 2006 con 36%, y el nivel más bajo de confianza se observó en el año 2003 con apenas un 19%. Por otro lado, tenemos también que de acuerdo a datos que recoge la Encuesta Nacional de Cultura Política, en el 2012 apenas el 9.28% de los mexicanos consideraban que el gobierno federal era muy transparente en su actuación. Cuando en el 2008 este porcentaje ascendía al 7.3. Este dato resulta un tanto alentador en el sentido de que en medida en que se han ido implementando mayores mecanismos de transparencia y de rendición de cuentas, la ciudadanía ha ido mostrando mayor confianza hacia el ejercicio justamente de transparencia y de rendición de cuentas del aparato gubernamental. Sin embargo, esto contrasta con otros datos que tienen más que ver con justamente los niveles de confianza de la ciudadanía en torno a actores políticos fundamentales. Solo para ilustrar en la gráfica que ustedes tendrán oportunidad de ver, podemos ver las fluctuaciones respecto a los grados de confianza de la ciudadanía en torno a tres actores fundamentales en distintos periodos. En primer lugar tenemos, quisiera yo citar la figura presidencial, que ha tenido distintas fluctuaciones en cuanto a niveles de confianza entre el año 2003 y 2012, aunque desafortunadamente la tendencia ha sido a la baja. De acuerdo con estos datos de la ENCUP, en 2012 la figura presidencial contaba apenas con un 5.26% de confianza. Otro dato que llama sin duda la atención y que se relaciona directamente con el tema que estamos analizando en esta ocasión, se refiere a la confianza que tienen los ciudadanos en el Instituto Federal Electoral hasta el año 2012, que es donde se llevó a cabo este ejercicio por última vez. Podemos observar que la confianza en esta institución se elevó en el periodo de 2008 hasta alcanzar un 31%. Es decir, alcanzó los estándares del promedio que se observa a nivel latinoamericano, como ya vimos en los datos anteriores. Sin embargo, llama la atención el hecho de que para la ENCUP 2012 se observe un desplome pues bastante notable, en el sentido de que la confianza del 31% bajó al 6.76%. Y también me parece importante destacar en estos datos la confianza que se muestra en torno
a otra figura que también resulta fundamental en el marco comicial. Me estoy refiriendo a los partidos políticos. Desafortunadamente, los partidos políticos, desde la primera ENCUP de 2003, se observó que la ciudadanía no mostraba mucha confianza en torno a estas figuras. Y, por desgracia, la tendencia, a diferencia de las otras dos figuras que ya vimos en la gráfica, la presidencia y el INE, o la Autoridad Administrativa Electoral a nivel federal, en el caso de los partidos políticos nunca hubo un desponte hacia arriba y, al contrario, la tendencia es a la baja. En el año 2003, el porcentaje de confianza en estas instituciones era el 5.2% y para el año 2012 había bajado hasta el 2.39%, es decir, a prácticamente la mitad de confianza. A continuación, quisiera también señalar que, de acuerdo a los datos de la ENCUP 2012, el 67.65% de los mexicanos tenían o mostraban poca confianza en las leyes. Esto llama la atención porque nos habla de un déficit de cultura de apego a la legalidad, que va muy de la mano también con las deficiencias que eventualmente pudiera evidenciar la cultura política en general. Y esto, pues bueno, de alguna manera merma la legitimidad de las autoridades electorales, en el sentido de que si la ciudadanía no tiene confianza en estas instituciones, pues las decisiones que tomen estas autoridades eventualmente pueden ser cuestionadas, o incluso pueden ser cuestionadas las propias autoridades electorales. Y para combatir un poco esta tendencia, pues evidentemente el poder reformador de la Constitución pues ha optado por llevar a cabo reformas electorales y también por implementar mecanismos que de alguna manera ayuden a depurar la integración de las autoridades electorales. Al respecto, quisiera mencionar que a partir de la reforma de 2014 cambió el modelo de integración de las autoridades, particularmente de las administrativas. Por un lado, tenemos que el Instituto Nacional Electoral, en la actualidad, si bien sigue siendo designado, o sus integrantes siguen siendo designados por la Cámara de Diputados, en la actualidad se incorporó una suerte de figura intermedia que consiste en un comité técnico en el que participan instituciones de amplio reconocimiento, como la Universidad Nacional Autónoma de México o la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para hacer un escrutinio, integrar las ternas que, a final de cuentas, insisto, pasan por la revisión de la Cámara de Diputados, que es, a final de cuentas, quien realiza la designación. Pero el hecho de haber incorporado esta figura me parece muy positivo. En el caso de las autoridades jurisdiccionales, también el modelo cambió, porque si bien el Senado de la República ya designaba a los magistrados que integran el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a partir de la reforma 2014, el Senado también se le concedió la atribución de designar a los jueces, a los magistrados que integran los tribunales los tribunales electorales en las entidades federativas. Por último, quisiera yo referirme al fomento de una cultura política democrática. De acuerdo a los datos que ya revisamos, pues tenemos que pues, los niveles de confianza en las instituciones electorales, en los actores políticos, son muy bajos, pero quizás esto se deba a que la ciudadanía no está del todo involucrada en pues las cuestiones públicas o las cuestiones electorales en concreto. Pero pues para lograr un mayor involucramiento, para alentar la participación ciudadana, evidentemente necesitamos incentivos. Y uno de los principales incentivos, a mi modo de ver, consiste justamente en el fomento de una cultura política democrática que, desde mi punto de vista, puede canalizarse, puede impulsarse a través de estrategias de educación cívica. En muchos países hemos advertido que los ministerios de educación, en el caso de México, la Secretaría de Educación Pública, han adoptado estrategias justamente para promover, para desarrollar una formación ciudadana integral que enseñe a los ciudadanos a vivir en y para la democracia. En ese sentido, yo celebro que desde los años 90 la Secretaría de Educación Pública haya reincorporado a la currícula de la educación básica
la asignatura de formación cívica y ética, tanto a nivel primaria como secundaria. Pero, evidentemente, pues habría que innovar con otro tipo de estrategias, quizás dirigidas a un público no escolarizado. Y en ese sentido yo destaco esta iniciativa del Tribunal Electoral, que si bien tiene un carácter formativo, pues también ayudará a difundir justamente esa cultura política democrática de la que estoy hablando. Y en ese sentido también pues destaco la labor que pues han llevado a cabo las instituciones administrativas electorales, en particular el Instituto Federal Electoral, actual INE, mediante estrategias de educación cívica que, pues bueno, han colaborado justamente a esta encomienda y a la cual están obligados, estas autoridades están obligadas por mandato constitucional desde la reforma de 1990. Creo que de esta forma pues, se podría generar un círculo virtuoso en donde pues, la autoridad del Estado mexicano encargada de impartir educación pues incorpora elementos de educación cívica en su currícula y por otro lado las autoridades electorales complementan esta actividad con estrategias de educación ciudadana. Y por último, les decía yo que quisiera dejarles una reflexión para que la puedan discutir en los foros, entre otros espacios que ustedes consideren convenientes, y el tema se relaciona con lo que se ha dado por llamar la judicialización de la política. A mi modo de ver, este fenómeno consiste en que eventualmente los tribunales electorales justamente han empezado a jugar un papel más protagónico, determinante, justamente en la dinámica electoral, y a mi modo de ver, pues esta mayor participación del Poder Judicial en la lógica electoral puede tener visiones positivas o eventualmente visiones negativas, que insisto, pues eso ya quedará a juicio de cada uno de ustedes. Por principio de cuentas, creo que las visiones positivas se relacionan con el hecho de que el Tribunal Electoral o los tribunales electorales garantizan que todo acto que se realice en el contexto de un proceso electoral se apegue estrictamente al marco legal, que estas instituciones también se encargan por tutelar los derechos políticos de los ciudadanos y que en general pues colaboran a que prevalezca el Estado democrático de derecho. Pero dentro de las desventajas o eventuales desventajas que yo advierto, quizás pudiéramos señalar el hecho de que justamente en la medida en que haya más controversias que se resuelven por la vía jurisdiccional, quizás sea un indicador justamente que evidencia una falta o una carencia en términos de cultura de apego a la legalidad. ¿Por qué? Porque se requiere justamente de la intervención de una autoridad jurisdiccional que determine si una conducta en específico resulta contraria a derecho o no lo es. Cuando en principio, pues todos los ciudadanos y todos los actores políticos, al conocer el marco legal, deberían de tener medianamente claro qué conducta constituye una infracción o qué conducta no la constituye. Entonces, esa pudiera ser una primera, insisto, eventual desventaja. Y por otro lado, tenemos también que en la medida en que se desahogan por vía judicial pues distintos conflictos que se suscitan en el ámbito comicial, pues bueno, se tiene que desahogar toda una larga cadena impugnativa a la cual difícilmente los ciudadanos le dan seguimiento puntual y entonces solamente a lo largo de esa cadena impugnativa se quedan con elementos que no les permiten tener una visión integral de cómo se desarrolla o cómo se resuelve un conflicto en particular. Esto evidentemente pues, puede generar una percepción equivocada de la decisión última o del rumbo que a lo largo de la cadena impugnativa pudo haber tomado un conflicto en particular. En ese sentido, pues puede resultar quizás cansado, fomentar el desinterés, etcétera. Puede tener distintas interpretaciones acerca de cómo la ciudadanía percibe el desarrollo de una cadena impugnativa. Y por último, pues bueno, todo esto en conjunto pues puede abonar justamente a que la ciudadanía se aburra, por decirlo de manera coloquial,
que no tenga interés por involucrarse, por conocer más acerca de cómo se desarrolla toda la dinámica comicial y que en esta medida pues justamente se genere un efecto contrario a el fomento de una cultura política democrática. Insisto, estas son solamente unas reflexiones que yo lanzo de manera provocativa, en el buen sentido de la expresión, y pues bueno, ya tendrán ustedes la oportunidad de comentarlo entre sus compañeros o con sus tutores. Les agradezco mucho, espero que este material sea de utilidad y les deseo mucho éxito en el diplomado. Hasta luego.